Buenas noches, bienvenidos a un capítulo más de Constructor Literario, un espacio para lectores nuevos y lectores ya con el hábito de la lectura cotidiana. Esta vez les traemos este pequeño gigante, La estructura de las revoluciones científicas de Thomas Kuhn. Un libro que se clasifica para lectores avanzados definitivamente, porque no lo entiendes a la primera lectura, o no todos los capítulos se entienden a la primera lectura, y para personas que no se vencen al terminar 3 capítulos, que no lo abandonan, que personas que lo van a terminar y que si es necesario se van a regresar para entender bien el último capítulo. Entonces definitivamente para lectores avanzados, y es una bella lectura porque nos da mucho conocimiento. De hecho, en un principio este libro fue un ensayo de Thomas Kuhn. Como su nombre lo dice, la estructura de las revoluciones científicas, la estructura o el procedimiento o el camino de las revoluciones científicas son pasos a seguir para que se dé una revolución científica. Y son 5 pasos. El primero es la ciencia normal. Es muy importante saber identificarlos. La ciencia normal, la creación o la elaboración de rompecabezas, la anomalía, la crisis y el paradigma. 5 pasos. Thomas Kuhn nos menciona varias revoluciones científicas en este libro. Yo quiero tomar yo creo que la más sencilla que encontré en el libro. Creo que con esa podré explicar los 5 pasos y transmitir la idea. En un principio, este libro causó bastante revuelo en los historiadores de la ciencia y en los filósofos. Thomas Kuhn siempre se identificaba como un historiador de la ciencia. Y precisamente por eso, por ser historiador de la ciencia, conocía diferentes etapas de la humanidad, del conocimiento, a través de los años. Y fue como identificó que hay un proceso, una estructura. Entonces, el ejemplo que voy a tomar, que viene en el libro, es el de cómo pasamos o cómo pasó la humanidad del modelo geocéntrico al modelo heliocéntrico. Y como sabemos, desde la Grecia antigua, Aristóteles ya mencionaba que todo giraba alrededor de la Tierra. Aristóteles era un griego que era muy respetado. Entonces, si él lo decía, pues era algo muy importante. Y si alguien más lo apoyaba, como en este caso fue Ptolomeo, que también hizo un diagrama, un pequeño modelo para explicar los movimientos de los planetas que no eran igual al de las estrellas. Y aparte, si la Iglesia también apoyaba esto de que la Tierra era el centro del universo, pues eso ya era prácticamente una ley. Y esta ley o esta ciencia normal, recuerden que la ciencia normal es el paso 1. La ciencia normal o normalidad es lo que la comunidad científica, o en este caso la humanidad, creía en cierto momento, que todo giraba alrededor de la Tierra. Entonces estamos en el paso de ciencia normal. O sea, lo más importante es saber identificar cada paso. La ciencia normal, todo gira alrededor de la Tierra. Después viene lo que se denomina la construcción de rompecabezas. Y la construcción de rompecabezas es tratar de adaptar todos los cuestionamientos que vayan surgiendo a esa teoría. Esto es peligroso, porque no hay cabida a abrirse a otras posibilidades. Entonces, todos los cuestionamientos o las nuevas observaciones había que adaptarlas siempre a que todo giraba alrededor de la Tierra. Lo dice Aristóteles, lo dice Ptolomeo y lo dice la Santa Madre Iglesia. No hay para dónde hacerse. Y el que diga lo contrario, lo quemamos. Así pasó, ¿no? Como veremos más adelante. Entonces, una de las explicaciones que requerían fundamento era que los planetas no seguían las mismas trayectorias o el mismo giro que las otras estrellas. Y Ptolomeo fue donde intervino y dio un pequeño modelo. Y por ese pequeño modelo no se pudo brincar a un nuevo paradigma
o a dejar atrás esa teoría del geocentrismo, porque ya lo habían adaptado todo a esa ciencia normal. Entonces llevamos dos pasos: la ciencia normal y la construcción de rompecabezas. Construcción de rompecabezas es todo lo que vayan cuestionando, adaptarlo a esa teoría, y adaptarlo si es necesario a la fuerza. Por ejemplo, Aristóteles decía que le decían, ¿por qué los seres humanos vivimos poco y los planetas, los cuerpos celestes son, digamos, infinitos, o sea, en tiempo? Y entonces daba una explicación que decía, no, es que hay esferas, hay una esfera que es un límite, que es la luna, y hay lo supralunar y lo infralunar o sublunar. Entonces lo supralunar pues son cosas de durabilidad infinita, y lo sublunar pues son efímeros, como la vida del ser humano. Entonces es increíble cómo se trata de forzar las cosas a una teoría. Eso es la construcción de rompecabezas. También el modelo de Ptolomeo forzó el movimiento de los planetas a que eran circulares, pero aún tenían círculos dentro de la trayectoria circular amplia, habría subcírculos, y así explicaba el movimiento de los planetas, que no era así, pero lo querían forzar a esta teoría geocéntrica. Bien, entonces llevamos dos pasos, y los repito mucho porque son los pasos de la estructura: ciencia normal, construcción de rompecabezas. Y si recuerdan, el siguiente paso es la anomalía. La anomalía es algo que se sale de esa teoría con un fundamento. Más adelante viene lo que es Copérnico. Y Copérnico dejó documentado sus cálculos, sus observaciones, y por esa documentación entonces existe un antes y un después. Esa es la primera anomalía, o es una anomalía, digamos, de lo que viene siendo el geocentrismo. Dentro del geocentrismo es la anomalía. Y después, más adelante, viene Galileo Galilei, quien con un telescopio todavía hace más observaciones más finas de Júpiter, de las lunas de Júpiter, de Venus, para reafirmar lo que dice Copérnico. Incluso, para decir una muy rápida, observa Júpiter como planeta y observa sus lunas. Desde la Tierra se veía esto. ¿Y cómo explicó eso Galileo? Pues desde la Tierra se ve nada más un movimiento en un plano, digamos, pero en realidad es que las lunas están orbitando el planeta, pero desde la Tierra solo vemos esto. Entonces, ahí ya hay un argumento de que no todo está girando alrededor de la Tierra. Esa luna está girando alrededor de Júpiter, y ya desde ahí tronó el geocentrismo. Después se apoya con las observaciones de Venus, todo con su telescopio y bien argumentado. Y entonces ya tenemos a Copérnico, tenemos a Galileo y tenemos a Bruno, Giordano Bruno, quien también afirmaba que no nada más había un sol, que el sol era una estrella, pero que había otras estrellas como el sol. Por lo tanto, había otros planetas que orbitaban esos soles, y que el universo entonces podría ser infinito. Entonces ya llevamos 3 anomalías, y así se van agregando anomalías hasta llegar a la crisis, que es el siguiente paso en esta estructura. Todas esas crisis, es una crisis porque están derribando la ciencia normal del geocentrismo. Con todos esos argumentos, después viene Newton, después viene Einstein, y lógicamente ya nadie piensa que todo gira alrededor de la Tierra. Sabemos que cualquier estudiante de primaria sabe que giran los planetas alrededor que orbitan al Sol. Pero ahorita es muy sencillo porque ya lo estudiamos desde niños, pero en ese entonces se llevó 1500 años pasar del geocentrismo al heliocentrismo. Entonces, en este ejemplo, después de que viene la crisis de todos estos autores que mencioné, Copérnico, Bruno, Galileo, Newton, Einstein,
Después de pasar esa crisis pasamos al nuevo paradigma, que es entender las cosas con otra realidad. Y la nueva realidad es de que los planetas orbitan el Sol, más las nuevas que propone Einstein, ¿no? Ahorita el ejemplo era cómo pasamos del geocentrismo al heliocentrismo. Entonces, después de la crisis, pues ya viene el nuevo paradigma. Pero lo más importante de esto, de este mensaje de Kohn, es de que esto es cíclico, quiere decir que nunca va a terminar. Después de Einstein va a venir alguien más, y después de ese otro científico va a venir alguien más, quien va a derribar ese paradigma que teníamos o ciencia normal. Es un mensaje que se ha repetido muchas veces, o una observación que se ha repetido muchísimas veces en la ciencia, y que por eso se forma una estructura. El libro fue muy criticado, con esa sencillez lo explicó Kohn, pero fue muy criticado por los filósofos. Incluso en la palabra paradigma, hubo quien decía que había 21 definiciones para paradigma, que es una crítica no constructiva, ¿no? O sea, más bien quieren destruir la propuesta. Entonces, esto fue publicado, bueno, esta que es del Fondo de Cultura Económica, salió a los 50 años, en el aniversario 50 de que se publicó. La primera vez que salió fue en el 62. Y lo que más me sorprende es de que este libro, por ejemplo, llegó a mis manos no por lo que estudié en la universidad, sino por un amigo, el ingeniero Abraham, a quien dedico este video. Y lo que comentamos, porque él y yo hemos sido profesores, es de que debería ser una lectura de todas las ingenierías, las maestrías, los doctorados, porque por experiencia propia, cuando nos piden una tesis, te piden tu marco teórico. Es decir, en toda la ciencia te piden en dónde va a estar tu investigación, dentro de qué marco teórico. Entonces te están forzando a quedarte en una parte de la ciencia. No se está aceptando como la anomalía que menciona Kohn, la que se debe fomentar. Y si preguntáramos, ¿cuál es la anomalía de tu investigación, de tu tesis? ¿Cuál es tu anomalía con respecto a lo que conocemos? ¿No sería como fomentar un nuevo conocimiento y alegrarnos de que alguien realmente traiga una anomalía que se convierta en crisis y un nuevo paradigma? Entonces, no es un libro sencillo, pero es un bello libro. Salió en el 62 y todavía no es ampliamente conocido. No se ha implementado en las escuelas de ingeniería, pero lo recomiendo que lo lean, que no se den por vencidos. Trae nombres de los científicos que han pasado en la ciencia, todo enfocado a esta estructura. Y básicamente, por ejemplo, aquí estoy viendo Kepler, Darwin. Sobre Darwin hace un comentario muy importante, que el mismo Darwin en El origen de las especies comenta en un párrafo y dice: este libro va enfocado a los nuevos naturalistas, a los naturalistas jóvenes, porque los naturalistas ya con muchos años no va a ser fácil cambiar su mentalidad. Entonces es lo que nos está diciendo Kohn en este libro. Estén abiertos a las anomalías, porque de ahí salen las crisis que nos llevan a nuevos paradigmas, y ese paradigma va a ser una ciencia normal un cierto tiempo, pero se repite el ciclo, viene otra vez. Bueno, evitemos la solución de rompecabezas, porque eso es forzar la explicación a la teoría. Más bien busquemos las anomalías, las crisis y los nuevos paradigmas. Después el público quiso adherirse a este ensayo. Después sociólogos, gente de las ciencias sociales quiso también subrayar que hay una estructura para los cambios sociales. Un ejemplo rápido, los esclavos, ¿no? En nuestra época pues no es nada normal tener esclavos, pero la esclavitud en un cierto tiempo de la humanidad fue algo normal. Entonces hubo una evolución también. Y ahí viene el consejo del cuestionamiento, que es muy importante, y por eso es importantísimo la lectura. Hay que cuestionarnos de todo lo que observamos, lo que vivimos, y decir si eso es
realmente lo que queremos que sea nuestra verdad o queremos algo mejor. Pues esa es básicamente la explicación muy resumida de este bello libro, La estructura de las revoluciones científicas de Thomas Kuhn. Lo voy a regresar porque este fue prestado por el Inge Abraham. Voy a comprar el mío con letra más grande porque sí está un poco chico. Y los espero en el siguiente capítulo. Muchas gracias. Hasta luego.